la envidia no siempre llega gritando, a veces entra en silencio, se sienta a tu lado y te hace mirar con demasiada atención lo que otras tienen. Ahí estaba yo, viendo a mi compadre subido en aquella escalera, colocando cuadros en el pequeño local que estaba a punto de convertir en mi negocio de comida. Mientras él martillaba la pared con paciencia, con fuerza y con esa tranquilidad de hombre útil, que sabe resolver problemas, no pude evitar preguntarme por qué mi esposo nunca había sido así conmigo. Mi marido era de esos hombres que creen que trabajar y llegar cansados a la casa es suficiente excusa para olvidarse de los detalles. En cambio, mi compadre llevaba más de 2 horas ayudándome sin una sola mala cara, limpiándose el sudor de la frente, y preguntándome cada 5 minutos si todo estaba quedando como yo soñaba. Y eso fue lo peligroso, porque una mujer puede resistirse a muchas cosas, pero es difícil ignorar a un hombre que te hace reflexionar en cómo vives. Yo trataba de concentrarme en las mesas, en los adornos, en las servilletas que todavía faltaban. Pensaba en mi comadre y hasta sentía una pizca de rabia secreta. Qué suerte tenía esa mujer. Si existiera una forma de clonar a un hombre tan atento, tan servicial y tan dispuesto, yo habría vendido hasta el alma para pagar por uno igual. Luego me reí por dentro. ¿Hay mujer en lo que tú estás?, me dije. Entonces él me habló desde arriba de la escalera, señalando un cuadro enorme donde aparecía un platillo típico que ambos adoramos. Comadre, ¿por qué no me pasa ese cuadro, el más grande? Su voz me sacó de golpe de mis pensamientos, y mientras caminaba hacia él sentí una incomodidad conmigo misma, porque no tenía derecho a pensar lo que estaba pensando. Él era el esposo de mi comadre y además mi compadre, un hombre ajeno desde cualquier ángulo. Sé que le irá bien con su nuevo negocio, comadre. Yo he probado su sazón, y creo que no hay paladar que se resista a tanto sabor. Aquellas palabras parecían inocentes, incluso eran normales, pero yo las estaba torciendo en mi mente. Yo sentí como el corazón comenzaba a latirme demasiado rápido, y bajé la mirada fingiendo ordenar unas cajas para no delatarme. Le di las gracias y respondí nerviosa que abrir un negocio no era fácil, que requería mucha ayuda y mucha mano de obra, y que sinceramente no sabía cómo iba a pagarle todo lo que estaba haciendo por mí. Fue entonces cuando el ambiente cambió por completo. Mi compadre dejó de martillar, bajó un poco la voz y me soltó unas palabras que todavía hoy siguen sonando en mi cabeza. Pues yo sí sé cómo puede pagarme. No terminó la frase, además no hizo falta. La sonrisa lenta que apareció en su rostro, y esa mirada profunda dijeron todo lo que sus labios callaron. El aire dentro del local se volvió pesado, eléctrico, como si de repente a alguien hubiera encerrado el calor entre aquellas paredes. Yo me quedé inmóvil, tratando de disimular los latidos desesperados de mi corazón. Parte de mí quería hacerse la tonta y correr de ahí, pero otra parte, la más peligrosa, quería escuchar lo que él no se atrevía a terminar. Porque ninguna mujer es de piedra, y cuando una lleva años sintiéndose invisible, basta una mirada correcta para empezar a perder el juicio. Me obligué a sonreír y fingiendo inocencia le respondí, ya sé, usted lo que quiere es que le cocine su receta favorita, con gusto, compadre. Él soltó una risa corta, negó lentamente con la cabeza y bajó un escalón de la escalera. Estaba a punto de decir algo más, cuando mi comadre entró. Mi compadre la miró extrañado y soltó, ¿pero mujer, qué te pasa? Parece como si hubieras visto un fantasma. Mi comadre sacudió la cabeza, intentando aparentar calma, pero no pudo ocultar el leve temblor en sus manos. Al verla así, me apresuré a ofrecerle una silla, pensando que quizás se sentía mal. Sin embargo, sus siguientes palabras me dejaron completamente helada. Más bien siéntese usted, comadre, porque lo que a mí me pasa no es nada comparado con lo que le espera a usted. Fruncí el ceño de inmediato, sintiendo un frío repentino recorrerme la espalda. ¿Cómo así? ¿Yo qué tengo que ver en esto? En ese momento, mi prima entró al local y se quedó de pie junto al mostrador, en un silencio sepulcral que solo aumentó mi ansiedad. Ella evitaba mirarme directamente, y eso me puso peor. Mi compadre, dejando el cuadro medio torcido en la pared, bajó lentamente de la escalera y le entregó un vaso de agua a su mujer. Mi comadre tomó un sorbo, tragó saliva y finalmente soltó lo que me partió el alma en dos. Comadre, acabo de ver a su marido con una muchacha. No sé si él me vio, pero yo lo vi clarito. Y no es solo una amiga del trabajo,
Los compañeros no se agarran de la mano ni se abrazan de esa manera. Sentí que el mundo entero se me vino abajo, como si alguien hubiera apagado el aire dentro del local. Me quité el delantal con rabia y lo lancé hasta el fondo de la cocina. ¿Dónde están? Dígame dónde para ir ahora mismo. La sangre me hervía, yo quería correr, gritarle en la cara, arrancarle la verdad aunque fuera a la fuerza. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, mi prima intervino con un tono frío y venenoso que me dejó paralizada. Ay, prima, no hagas un escándalo, y no te atribules por eso. Más bien déjalo ahí y págale con la misma moneda. Ojo por ojo, dale a probar de su propio chocolate. Mi comadre abrió los ojos horrorizada y giró hacia ella con indignación. ¡Qué mala consejera es usted! ¿Cómo cree que ella se va a rebajar al nivel de ese hombre? Lo que sí es cierto, comadre, es que usted es mucha mujer para pelear por alguien que no vale la pena. Yo apenas podía respirar. Sentía que el piso se movía bajo mis pies, y que en cualquier momento iba a desplomarme. Mi cabeza daba vueltas imaginando a mi esposo abrazando a otra mujer, mientras yo seguía luchando sola por sacar adelante nuestro hogar. Y lo peor era que en el fondo, una parte de mí no estaba sorprendida. Tal vez porque hacía tiempo que entre nosotros ya no quedaba amor, solo costumbre. Fue entonces cuando mi compadre, sin decir una sola palabra, se acercó lentamente a mí. Me tomó firmemente del brazo, y me obligó a sentarme antes de que los pies me fallaran. Sus dedos apretaron con fuerza, pero no de una forma brusca, sino protectora. Y cuando levanté la mirada para agradecerle, descubrí que en sus ojos había tanta bondad y aprecio. No era lástima lo que había en esa mirada, y por un momento me sentí protegida. Mi compadre me sujetaba con firmeza, y me dijo, comadre, ellas tienen razón. Es mejor que se tranquilice, porque no va a resolver nada con ir a buscarlos. Eso solo le causará más dolor, respire y piense bien lo que va a hacer. Pero mi prima no estaba dispuesta a dejar las cosas así. Ella era de esas mujeres que creen que el dolor se cura con más fuego. Se cruzó de brazos y habló con una frialdad que me estremeció. Bueno, tú te quedas aquí y yo voy a verlo, y usted acompáñeme, le dijo a mi comadre, muéstreme dónde están. Porque si mi prima pide el divorcio, tiene que tener pruebas para quedarse con todo. Mi comadre dudó apenas unos segundos, pero terminó levantándose de la silla. Antes de salir, me miró con tristeza, como si quisiera decirme algo más, algo importante, pero al final guardó silencio y salió detrás de mi prima. La puerta se cerró y el local quedó en un silencio pesado. Solo se escuchaba el ventilador girando lentamente, y mi respiración temblorosa. Yo quería correr, quería gritar hasta desgarrarme la garganta, quería romper cada plato de aquella cocina. Pero el dolor era tan grande que ni siquiera podía llorar. Las lágrimas parecían haberse secado dentro de mí. Mi compadre seguía cerca, observándome en silencio. Y fue precisamente en medio de ese vacío horrible, cuando me atreví a hacer la pregunta que llevaba minutos quemándome por dentro. Compadre, ¿usted cree que sería bueno pagarle con la misma moneda? Quizá mi prima tenga razón. Él bajó la mirada de inmediato, y se quedó callado tanto tiempo que pensé que no iba a responderme. El ambiente se volvió sofocante, casi insoportable, y finalmente habló con un hilo de voz. ¿Y con quién sería, comadre? Yo levanté lentamente la cabeza y lo miré fijo. No tuve que decir una sola palabra. Apenas hice un leve movimiento con la mirada señalándolo a él. El silencio que cayó sobre aquella cocina fue asfixiante. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que él podía escucharlo. Durante unos segundos, mi compadre no apartó los ojos de los míos. Pero la respuesta que salió de su boca no fue la que yo esperaba. No, comadre, ni lo piense. Primero, yo estaría aprovechándome de su vulnerabilidad. Segundo, mi mujer sufriría tanto como usted ahora. ¿De verdad quiere ser la causante de ese dolor para ella, que siempre ha sido tan buena con usted? Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que imaginaba. Porque tenía razón, mi comadre jamás me había hecho daño. Siempre estuvo para mí, incluso en los momentos más difíciles. Pero él todavía no terminaba, y tercero, comadre, las cosas que se hacen por venganza nunca traen paz. Quien se deja dominar por el odio vive arrepentido,
y ni pidiendo perdón se borra lo que ya se hizo. No tome las cosas a la ligera, ahora tiene este negocio en el que pensar. Mientras él hablaba de moral, de paz y de arrepentimiento, mi mente ya estaba viajando por caminos mucho más oscuros. Porque sus palabras, lejos de apagar mi rabia, terminaron encendiendo algo peor dentro de mí. Sentí humillación, sentí abandono, sentí que mi orgullo había sido pisoteado de la peor manera. Mi esposo estaba allá afuera abrazando a otra mujer, mientras yo seguía creyendo que luchábamos juntos por nuestro futuro. Y entonces una idea comenzó a tomar forma dentro de mi cabeza. Una idea secreta, peligrosa e impactante. Si mi compadre no quería ayudarme a vengarme, estaba bien. No importaba, porque de repente recordé a alguien que sí podría hacerlo. Alguien capaz de destruir a mi marido justo donde más le dolería, mi cuñado. La sola idea me hizo estremecer, porque yo sabía perfectamente cuánto admiraba a mi esposo a su hermano, cuánto confiaba en él. Y también sabía algo más, yo le caía muy bien a mi cuñado. Cuando mi compadre se fue, el silencio del local se volvió insoportable. Me quedé sola entre las mesas, los cuadros torcidos y el olor a comida recién preparada, tratando de entender en qué momento mi vida había comenzado a derrumbarse. Mi cabeza daba vueltas y vueltas, recordando cada detalle, cada distancia que había crecido entre mi esposo y yo sin que quisiera aceptarlo. Minutos después, la puerta se abrió y mi esposo entró como si nada estuviera pasando. Como si mi mundo no acabara de romperse en 1000 pedazos. «Hola, ¿cómo va el negocio?», preguntó con una ligereza que me atravesó el alma. Lo miré fijamente, pero ya no veía al hombre del que me enamoré, sino a un extraño capaz de mentirme mirándome a los ojos. Sentí un nudo en la garganta, pero aún así reuní fuerzas para decir lo que llevaba quemándome por dentro. «Pues no tan bien como tú y tu nueva amiguita». «¿Por qué me hiciste esto?». «Sabes que te amo y que sería capaz de cualquier cosa por ti. Si me hubieras hablado con sinceridad, yo habría aceptado la realidad, pero elegiste esconderte para hacer tus tonterías». Por un momento pensé que al menos tendría vergüenza. Que intentaría negarlo o justificarlo, pero no. Mi esposo me sostuvo la mirada, y respondió con una frialdad tan cruel que terminó de destruir lo poco que quedaba dentro de mí. «Bueno, ya que lo sabes, siento un poco de alivio. No me atrevía a decírtelo, así que quien sea que te haya dado la noticia, me hizo un favor». Sentí la boca seca, y el corazón me latía tan rápido que apenas podía respirar. Aquellas palabras me humillaron más que la traición misma. Porque en ese instante comprendí algo doloroso. Yo seguía luchando por un hombre que hacía tiempo había dejado de luchar por mí. Y fue extraño, porque justo cuando pensé que el odio iba a consumirme, algo dentro de mí cambió, como si de pronto despertara de un sueño largo y triste. Recordé las palabras de mi compadre, recordé la dignidad de mi comadre, recordé incluso el vacío horrible que había sentido al pensar en vengarme. Comprendí que pagarle con la misma moneda no iba a devolverme la paz. Solo iba a romperme más. Porque una cosa es sufrir por amor, y otra muy distinta destruirse a una misma por orgullo. Respiré hondo, limpié mis lágrimas y entendí que no necesitaba rebajarme para demostrar mi valor. Mi compadre tenía razón, las cosas que se hacen por venganza nunca traen felicidad. Lo que empieza por rabia casi siempre termina en arrepentimiento. El divorcio llegó meses después, y fue exactamente como dicen, en toda separación hay uno que llora, y otro que se siente libre. Mi esposo salió firmando aquellos papeles con una sonrisa disimulada, convencido de que estaba comenzando una vida mejor al lado de aquella mujer. Pero la vida tiene maneras muy curiosas de acomodar las cosas. Cuando ella descubrió que él se había quedado prácticamente sin nada después de la separación, desapareció de su vida tan rápido como había llegado. Lo dejó solo, sin amor, sin hogar y sin la fantasía que tanto había defendido. Mientras tanto, yo hice lo único que realmente podía salvarme, trabajar en mí. Convertí mi dolor en fuerza y mi tristeza en disciplina. Mi pequeño negocio comenzó a crecer poco a poco, hasta convertirse en uno de los lugares más conocidos de la zona. Y curiosamente, la persona que nunca me abandonó fue mi comadre. Hoy ella es mi mano derecha en la cocina. Entre recetas, risas y días de mucho trabajo, descubrimos que la verdadera familia no siempre es la que lleva tu sangre,
sino la que permanece contigo cuando tu mundo se cae. Mi ex esposo volvió tiempo después. Llegó más viejo, más cansado y con esa mirada de quien entiende demasiado tarde el valor de lo que perdió. Me pidió perdón, dijo que se equivocó, que quería empezar de nuevo, como si apenas nos conociéramos. Pero yo ya no era la misma mujer que lloraba desesperada en aquella cocina. Ahora conozco mi valor. Sé lo que soy capaz de construir sola, y entendí que la paz vale mucho más que cualquier amor mal correspondido. Al final, aprendí que la mejor venganza no es destruir a quien te hirió, sino reconstruirte a ti misma hasta que el dolor ya no tenga poder sobre tu vida. Porque quien no cuida lo que tiene, tarde o temprano termina perdiéndolo para siempre. Y si algo puedo decirle a cualquier mujer que esté pasando por una traición, es esto: no se rebaje, no se destruya por alguien que no supo valorarla. Cuide su paz, cuide su dignidad, porque la vida es una sola, y hay que saberla vivir con amor propio. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.